Roberto, ¿me pasas? Roberto, es que con las cerillas yo no puedo encender esto, ¿eh? No, imposible. O sea que trata, no sé si un encendedor, ¿tú tienes un encendedor de esos más largos? Es que sí, estoy segura que sí. Largamos este farolillo chino al cielo. José Antonio nos verá aquí en la playa, porque si no, no. ¿Has visto? Pero es que se me apaga. Espera, por favor, trae esto, Roberto. ¡Cristina! Ay, Dios mío, no quiero gritar, o sea que larga, ahora. Está eso. Ala, suéltalo. Ah, por fin. Ya sabía que esto te traería donde tenías qué buena que idea. venir. Mira. Es que he tenido que dejar el coche en la otra punta de la playa, ¿no sabes? Y como no se ve nada, que está todo Exactamente, así como el apagadito. universo es negro, oscuro totalmente. Qué bien. ¿Lo del farolillo de quién ha sido idea? Ah, por supuesto que es mío, pero Roberto ha colaborado en hacerlo. Gracias. Lo hemos hecho, ¿eh? Gracias, chicos. Lo gracias. hemos hecho. Os he encontrado. Muy buena idea esto de venirnos a la El único orillita problema del que mar. tenemos es que el cable que Sí. tenemos para enchufar todo... Vale, la batería del coche, ¿no? sí. O sea que tenemos O sea tiempo que- limitado. Limitadísimo bien. si queremos volvernos en coche. En coche. Si Eso- no, a patita, hacemos eso, ejercicio y ya está, exacto. tampoco pasa nada. No me apetece. Bueno, pues nada, Roberto, no nos entretenemos. Dale la sintonía, venga. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo. El arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuente de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Pues no podíamos haber cogido un mejor sitio para poner en marcha el episodio número 71. Para nosotros, hemisferio norte, en pleno verano, alguna que otra olita de calor, que es lo que toca en verano. Sabemos que en el hemisferio sur, incluso en Australia, en la zona este, ha nevado en estos días. Y no sabemos qué puede estar pasando por Argentina, por Chile, además del terremoto del Pacífico, que según las escalas era uno de los más grandes desde que tenemos medidas, pero que afortunadamente no ha habido que lamentar ningún tipo de víctima personal, humana. Algún que otro volcán que se ha puesto en marcha también por aquella zona. La Pachamama está diciendo, a ver, me tenéis aquí un poco olvidadilla, voy a ver si doy un toque de atención, que yo sigo viva y en cualquier momento os fastidio la existencia. Digo yo. Así que sentados aquí en la playa con la batería del coche a ver lo que nos dura, vamos a tratar de hablar de Ceto, de Cetus y de Lilith, que son tres elementos, como ya sabéis, asteroides. En algún caso, como Cetus también es una constelación. Vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra, pero lo más importante, que tengáis vuestra carta natal en mano, cómo nos afecta a cada uno de nosotros, aprendiendo a situar a Cetus y sabiendo contra qué nos enfrentamos. Y lo importante de habernos venido hoy a la playa es que pues se están haciendo reformas en el jardín de Cristina, pero no puedo decir nada, es que está poniendo una ducha. Ya, ¿para qué querrá una ducha en el jardín? Pues ya os lo explicamos en otro episodio. ¿Sí? José Antonio, por favor, no exageres. Nada. Y era una cosa entre la audiencia y yo. A ver, que levante la mano en la audiencia. ¿Quién está hoy con nosotros?
¿sabes? Me faltan 3. Me faltan 3, que paso lista. ¿De qué? Siempre. ¿De los 800? De los 876 me faltan 3. Hoy somos 873 nada sí. más. Bueno. Hemos dado vacaciones. Exacto. Episodio 71. Cetus y Lilith. Bueno, a ver, son cosas diferentes, ¿eh? Uno es una constelación que está como así entre medio de la última parte de Piscis y principio de Aries. Esto es otra cosa que tenemos que repetir, ¿no? Que los planetas raramente están según la astrología occidental, raramente están en el signo que se utiliza en la astrología, ¿no? Hay como 27 grados de diferencia entre la posición sideral, vale decir, la real posición vista desde la Tierra del planeta en una constelación, que de donde lo consideramos en la astrología occidental. Entonces, la astrología occidental se la llama tropical, vale decir que está basada en los equinoccios, solsticios, es decir, comienza la rueda al 0 grado de Aries, que no es necesariamente la constelación de Aries, ¿ok? Vale, o sea, eso está entendido. Y ahora la simbología de Cetus, que en las notas, cuando estábamos preparando el programa me decías, es conocida como la ballena o el monstruo marino, o sea que sí. El hecho de venirnos hoy aquí a hacer el podcast al lado del mar, gracias a que vivimos justamente en un sitio que tiene playa, tiene muchísima simbología también con lo que vamos... ¿Por qué se le denomina o por qué se le relaciona? No lo habíamos pensado. Ha sido una cosa que, como decía yo, otra sincronicidad de las muchas de este programa. Ya os tenemos acostumbrados. Pues Cetus era un monstruo. Yo no sé si tú has visto esta película, Guerra de Titanes. Yo no sé cómo se llamaba, pero era una... La tienes que haber visto. Bueno, mucha gente la debe haber visto. Supongo que se llamaba Guerra de Titanes, donde aparecía Perseo rescatando a la Andrómeda y le cortaba la cabeza a la Medusa. No, yo películas de esas que se cortan la cabeza y eso. ¿No has visto? Pues la Medusa ahí era magnífica, porque realmente claro, la que hacía de Medusa, que era obviamente creada por computadora, era como un monstruo así, que de repente en la cara monstruosa con esos cabellos de serpiente aparecía su cara bella, porque realmente... Para que te pongas en contexto y no te interrumpo más, yo después de Blancanieves, Bambi y estas cosas ya no he visto más pelis. ¿No has visto? No he querido ver nada más. Pero hoy me estabas nombrando una película. Sí, por eso te digo que yo a partir de lo de Walt Disney ya no he visto... Quiere decir que hace muchísimo tiempo que no vas al cine, José Antonio. Con lo bonito que es el cine, yo no podría estar sin el cine. Bueno, entonces, en esa película aparece Cetus, que era este monstruo marino femenino, debo decir, que emerge de las profundidades del mar y es el que quería, porque en realidad era Poseidón o Neptuno quien le envía a la madre de Andrómeda este monstruo para curarla de su arrogancia absoluta, que ella decía que su hija era la más bella del mundo. Entonces, ante la furia que desató Neptuno, no tuvo más remedio la mujer que decir, bueno, ¿qué quieres, mi hija? Pues te doy mi hija. Y ató a la pobre Andrómeda en una roca para que venga el monstruo y se la lleve. O sea, que fíjate qué madre, ¿no? Bueno, en definitiva, que por supuesto que Perseus, el gran héroe, hijo de Zeus, venía en el Pegasus y la rescata. ¿Y cómo la rescata? Como le había ido a cortar la cabeza a la Medusa, la llevaba en la mano a la cabeza de la Medusa sangrando todavía. ¿Ves? Por lo que yo no veo esas películas. Entonces sale Cetus del mar y le muestra la cara de la Medusa y por supuesto Cetus se convierte en piedra. Claro. Piedra. Bien. Porque la historia de la cara de Medusa, la cabeza de Medusa, la Medusa convertía en piedra a quien la mirase a los ojos, ¿no? Entonces habla un poco de ese temor a la furia femenina que muchos hombres tienen, muchas mujeres tenemos, el miedo que a veces se puede obviamente manifestar en las pobres madres, sean
sean violentas o no. O en las esposas. O en las esposas. O en las hijas. O en las hijas. Entonces es ese terror a esa fuerza furiosa femenina que nos puede atacar. A ver, te puede, por ejemplo, si en tu carta astral tienes alguno de estos personajes en tu casa 6, por ejemplo, o en la casa 10 del trabajo, ¿no? O de la profesión, tú puedes encontrar este cetus en tus jefes, tener un miedo desorbitado a tu jefe o a tu jefa, por ejemplo, ¿no? O a un compañero de trabajo. Entonces, depende, lo proyectaremos de acuerdo a donde cae en nuestra carta natal, ¿okay? Pero de lo que se habla es de ese terror a la furia femenina, al poderío femenino, ¿no? Obviamente, Cetus era hijo de la Pachamama, realmente. En realidad es como Plutón, es un régimen binario, ¿vale? Es decir, tiene una luna muy grande, entonces van los dos dando vuelta alrededor del otro. No es como que su luna da vuelta alrededor de la piedra mayor, digamos, sino que van dando vuelta juntos, que es el mismo caso de Plutón con su luna Caron, ¿ok? O Caronte. Entonces, es binario, es un objeto transneptuniano binario, y por supuesto se lo considera un centauro, y ahora estoy hablando de Ceto, el asteroide, ¿ok? Esta roca que se ha encontrado más allá de Plutón, en el Kuiper Belt, igual que Haumea, igual que Salacia, todos estos nuevos cuerpos que ahora estamos analizando en la astrología. Es centauro porque se mueve realmente entre Neptuno, o entre Plutón, en teoría, y Júpiter. Así como los otros centauros que conocemos, Quirón se mueve entre Saturno y Urano, Folos entre Júpiter y Neptuno, y Nessus entre Saturno y Plutón. Entonces más o menos se mueve ahí dentro de estas, pero son tremendamente lentos, o sea que para el que esté escuchando y le interese saber cuál es el número de este asteroide, es el 65489. Se escribe Ceto. Espera, ¿me lo repites? 65489. Y se escribe Ceto con C-E-T-O. Bien. ¿Por qué queremos hablar de Ceto? ¿Ok? Y tú has nombrado a Lilith, sí, ¿no? Lilith sabemos que no es un asteroide, aunque hay un asteroide Lilith, pero el Lilith que se usa en la astrología es una posición geométrica. ¿Ok? No hay nada ahí. Hay un punto vacío, pero es el punto vacío que tiene que ver con la distancia de la Luna a la Tierra. Entonces es personal. La posición de Lilith en la carta astral de la mayoría de la gente tiene que ver con algo personal, porque ese punto se mueve más rápido. Obviamente lleva 9 años en darle la vuelta a la carta astral Lilith, por ejemplo, ¿no? Entonces Ceto es transpersonal, está más allá de Neptuno y de Plutón. Tiene que ver que salen de ese lugar frío, helado, donde en realidad son todas rocas de hielo. ¿Okay? De ahí que se le pongan estos nombres como Setna, ¿no? Que hoy veremos también un poquito más de Setna, y en este caso Ceto, ¿no? Porque desde las profundidades del mar se supone que son absolutamente heladas y oscuras. Entonces todo el simbolismo que emerge del mar habla de nuestro inconsciente. Pero de la sombra que decía John. Sí, pero la sombra es personal. Sí, estamos hablando del inconsciente colectivo. Exactamente. Entonces esta sería la sombra transpersonal del humano, ¿no? Sí. Y Ceto realmente, como emerge todopoderosa desde las profundidades del mar, la diferencia que tiene, por ejemplo, con Setna, es que Setna realmente es como una víctima de una traición por parte de su padre y de los hombres. Habla de un aspecto de lo femenino, de cómo ella se las arregla para sobrevivir a pesar
de la terrible injusticia que se le ha hecho, y a pesar de haber caído en las profundidades del mar, ¿no? Es esa habilidad femenina de recuperarse y de cualquier situación por límite y extraordinaria que sea, ¿no? De hecho que en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, las mujeres vivían más tiempo que los hombres en general, ¿no? Hay esa cosa femenina que quizás es la parte animalística nuestra, de decir, tengo que sobrevivir porque tengo que perpetuar la especie, ¿no? Hay como Hay un mandato divino. Hay un mandato. Bueno, divino, ancestral. Sí, ancestral que va en nuestros animal, genes, o animal, animal. Lo que sea, pero tenéis la facultad de mantener sí. la especie, o sea que sí, exactamente. hasta que aparezca una IA que dé a luz. Exacto. Momento, el útero es vuestro. Sí, exactamente. Por tanto, Seto es diferente. Seto es realmente la fuerza totalmente no domesticada de lo femenino. En cierta forma, ahí es donde se parece a Lilith, porque Lilith no es domesticada ni lo será jamás. Pero Lilith es más la rebelión en contra de lo social impuesto en ella, por eso es personal. Porque es dependiendo del sistema social, cultural en el que haya nacido. Lilith se rebela contra eso. En cambio, Seto es el poderío femenino todopoderoso, como por ejemplo un volcán. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado después del terremoto en la zona del Pacífico, en esa península rusa? Exactamente. O sea, primero se mueve la tierra, la Pachamama, poderío femenino, y luego como consecuencia empieza a abrirse la tierra. Exacto. Y empiezan a emerger todas Esa esas ola, fuerzas, exacto. tanto el tsunami por un lado como ahora el volcán por otro. Por eso digo, es de ahí de donde se relaciona ese poder de lo femenino, justamente del volcán, de la Pachamama y del mar, en el sentido que una sola ola puede eliminar, o sea, no hay forma de parar. Exacto. Y sí que causa terror, porque por supuestísimo, arrasa con todo y no hay forma de controlarlo. El hombre no tiene la capacidad de controlar un tsunami. Entonces, ese tipo de terror se traslada psicológicamente y en muchas ocasiones, por muchos hombres y también mujeres, se proyecta en una simple mujer que puede ser la madre, ¿no? O la esposa, o la jefa, o las hijas, ¿no? De repente se ve ese poderío extraordinario, todo que destruye y que te puede destruir, en un simple humano. Y obviamente no hay ningún humano que tenga ese poderío. Eso es una cosa arquetipal. Un simple cuerpo humano no puede hacer eso. Lo que hace un tsunami o un volcán, en absoluto. Por tanto, es simplemente una proyección de nuestra psique de esa fuerza femenina. Uh-huh. Entonces, si instalamos a Seto, para los que quieran buscarlo, como digo, lo podéis poner el número si tenéis un programa de astrología que ubique los asteroides, pero también si vais a astro.com, donde dice otras opciones o objetos adicionales, ahí puedes ir y poner este número y aparecerá la posición de Seto en tu carta astral. Que lo repetimos por si acaso no habéis tomado nota, para que no tengáis que rebobinar el episodio, que luego os perdéis y no sabéis por dónde vais. Exacto. Es lo que me pasa a mí, si no miro el minuto, luego cuando quiero volver donde estaba escuchando ya me he perdido. 65489, ese es el número del asteroide Seto, por si lo queréis buscar en astro.com. Hay varios páginas web donde podéis encontrar efemérides de asteroides, entonces, pero en astro.com está. Bueno, el tema, obviamente estamos hablando de donde caiga Seto en nuestra carta natal, el contacto que haga, dependiendo de la casa donde cae, y el contacto que haga a otros planetas, nos va a decir dónde proyectamos esto. Obviamente, si Seto cae, por ejemplo, en la casa 4,
o en contacto con la luna, eso se proyectará en la madre, ¿no? Y de repente el niño que le tiene terror, o la niña, que le tiene terror a su madre, que a lo mejor es una señora normal, ni particularmente violenta, ni... No tiene nada que ver con la persona en sí. Sí, estamos hablando de lo que yo proyecto en el otro, no que el otro sea lo que yo proyecto, que es muy diferente. Exactamente. Si imagínate que lo hace a tu Marte, sobre todo para un hombre, que Ceto está o en conjunción a Marte, o en oposición a Marte, o en cuadratura a Marte, entonces el hombre tendrá terror de su propia sexualidad, de no poder controlarla, de que se desborde, ¿no? Y vivir en un estado lo que eso pueda provocar psicológicamente, que puede llegar hasta convertirse en impotencia, por el terror a no poder manejar esa fuerza que emerge a través de Marte en la carta astral. Si fuese en Mercurio, por ejemplo, con Mercurio, entonces nos podría dar un miedo a volverse loco, a pensar de que nuestra mente puede dispararse en cualquier momento y no poder contenerlo, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la cosa de Ceto. Esta parte astrológica, que es lo que llevas tú en tu consulta de terapia, ¿justificaría casos clínicos psicológicos que están sin diagnosticar? ¿Podría ayudar el hecho de verse en una carta natal la posición de Cetu en cuanto a ese descontrol psicológico? Bueno, yo en mi consulta lo trabajo a esto, desde luego, en el sentido que, obviamente, si tú le vas a decir a un médico si Ceto tiene algo no me imagino la escena, no me la imagino. Obviamente no, pero habiendo dicho eso, debe haber por ahí algún médico que sea también astrólogo. O sea, sí, los hay. Bueno, exacto, sabemos que los hay. Sí. Pero no es lo más normal, ¿va? Ni tienen tiempo para discutir la carta astral del médico hoy en día. No, entre otras muchas cosas, porque acaba de salir de la consulta de visita el del laboratorio médico X y le ha dicho que esas pastillas son buenísimas para el caso de Cetus, y entonces te va a recetar directamente, no te va a preguntar por tu carta natal. No. Te va a recetar unas pastillitas para que te las tomes y te encuentres mejor. Exacto, y puedas tener una conversación más calma con Ceto. Exactamente, y luego ya hablaréis y eso de la sexualidad con otro, con ese médico no. Pero en esencia simboliza esto, Ceto. O sea, como estas fuerzas inconscientes súper profundas, son como energías emocionales muy primarias, difícil de controlar, por ejemplo, ¿no? Imagínate que haga un aspecto a Venus, es posible que la persona se vea atraída a mujeres o hombres que aparentemente son así, medios peligrosos, medios potentes, y que en su estado neurótico entiendan que el amor es sentir miedo por el otro, ¿no? Porque eso es lo que dicen ahora algunas chicas, de que les gustan los malotes, ¿no? Que están relacionadas con el reggaetón, con algunas letras de canciones donde se exagera la parte masculina y la femenina. Y se victimiza todavía más la parte femenina, ¿no? Sí, bueno, exacto. Las religiones, tienen mucho esto. No deja de ser otro arquetipo utilizado socialmente para el éxito de una tendencia musical. Todas las letras prácticamente hablan de lo mismo, cambiando 2 o 3 cosas, pero la simbología es esa, ¿no? Y terriblemente machista. Sí, yo entiendo que... Bueno, no quiero hablar del reggaetón. No, yo no hablaba de reggaetón, yo hablaba de Cetus. Sí. No, iba a decir algo del reggaetón, pero no. No quiero ni nombrarlo. El reggaetón, pero sí, solo nos escuchan 800. Que se lo puedes decir, porque yo creo que todos van a estar de acuerdo. Si no, no estarían aquí, no se habrían apuntado, no le darían a la campanita. Exacto. Y no seguirían cada programa. Bueno, la idea que hay que trabajarse esta cosa... ¿El qué, el reggaetón? No, ese terror que uno tiene. Pensaba que ibas a hablar del reggaetón. No, he decidido que no, lo siento. ¿Lo he intentado, chicos? Sí, pero no. Sobre todo para que nos hace... Es bueno ver que son proyecciones de nuestra propia psique y que hablan quizás del terror a lo desconocido, ¿no? Del terror
a encontrarse con cosas que uno no pueda controlar. Entonces, Capricornio es uno de los signos que le tiene más miedo a estas cosas, porque Capricornio quiere tenerlo todo súper controlado, sus emociones, todo, y a este nivel emocional, nivel ceto, no hay posibilidad de controlar las emociones. Entonces el encontronazo viene después que uno reaccionó, ¿no? Y pero dice, tanto Cetus o Ceto como Sedna lo que están es potenciando la energía de un trauma. sí, Para que nos quede claro. sí, Uno sobre de forma todo, transpersonal sí, y otro más. absolutamente. El encuentro como casi todos los centauros. Es decir, Quirón el primero, que nos confronta con el hecho de que nuestro trauma no es personal, sino que viene de antes. Y eso es lo que nos hablan, todos los planetas transpersonales nos hablan de esto, en el fondo. Nos dicen, tú eres un simple eslabón de un sistema, de una cadena que viene de muy atrás. Entonces, eso es lo que hacen los planetas transpersonales, ¿no? A partir de Urano, hacernos dar cuenta que casi todos los humanos nos pasa esto. Porque hay algunos astrólogos que no tienen en cuenta estos pequeños asteroides o estos elementos simbólicos, y otros sí, lo estudiáis, lo referenciáis y le encontráis además la justificación individual cuando viene una persona, por ejemplo, a tu consulta y ves que hay un caso clarísimo de enfrentamiento entre Ceto y Juno. Por ejemplo, exacto. ¿Por qué vosotros, o esa tendencia astrológica sí y bueno, otros no? ¿Sabes qué? Yo al principio también era así. Cuando empezaron, después de Quirón, cuando empezaron a aparecer todos estos planetas más allá de Plutón, fue un poco como decir, bueno, a ver, hay miles de asteroides. Si ponemos a todos, entonces la carta astral en qué se convierte, es una locura. No. No hay forma de controlar una interpretación lo más cercana a la lógica posible. Exactamente. Pero ese es un argumento que se tiene antes que tú empieces a investigarlos. Porque es como el miedo a... Y si tengo que abrir esa puerta y estudiar tanto más, entonces ¿cómo hago? ¿No? Ya. Viene como ya tengo suficiente hasta Saturno, dicen los que les gusta la astrología. Sí, con todo lo que ya conozco ya no quiero meter más porque si no me descontrolo. Exactamente. Entonces yo entiendo que eso pasa y sí entiendo de que hasta dónde paramos de agregar. Pero no va por ahí, justamente. No va por ahí para nada. ¿Por qué? Porque posiblemente los astrólogos que somos también psicoterapeutas entendemos, yo no voy a sentarme con un cliente y la carta astral y le voy a explicar todos los asteroides que aparezcan, no voy a poner todos esos en su carta. Los voy a ubicar, algunos de ellos, una vez que yo ya he hablado con el cliente y con sus planetas hasta Plutón, por ejemplo, o hasta, bueno, ahora Eris, para mí es por default, va Plutón y Eris automáticamente. Pero todos los demás, como Salacia, como Haumea, como Makimaki, dependiendo por dónde va la persona y de la conversación que y de mantengas, la conversación que yo tenga, y mi intuición me va a decir, quizás aquí, entonces ahí busco el asteroide. Y oh sorpresa, en la mayoría de los casos, cuando entra el asteroide primero por intuición, al colocarlo en la carta sí que es relevante, porque está o al lado de la luna o del sol o en algún ángulo de la carta. Entonces el asteroide se convierte en una voz súper fuerte. Pero no tienes por qué ponerlos a todos, a no ser, como digo, que venga esa intuición. Por ejemplo, en el caso de Ceto en mi vida, apareció a través de una clienta que me preguntó, me dice, ¿y la constelación de Cetos? Y yo digo, no sé, de la constelación en sí, le digo, no sé mucho, sé más o menos quién es Cetos. Entonces después me puse a buscar el asteroide Cetos para ver dónde le caía a esta persona que me estaba haciendo esa pregunta. En su carta. Exactamente. ¿Y qué relación tenía con su relato? Exactamente. Y ahí encontré que efectivamente estaba al lado de su luna y coincidía con el relato de esta persona. Entonces empecé a colocar esto en la carta de las personas de los clientes con quien más trabajo. Claro. Y empecé a ver
el mensaje que emana. Entonces, normalmente es así. No puedes trabajar con todos al mismo tiempo. Está claro. Y la afectación de ese asteroide o de ese elemento simbólico, sí, como todo está en movimiento, nada permanece. Exactamente. Puedes indicarle a la persona, mira, llevas tantos años afectado o afectada de esta manera, pero en el giro de tu carta, como nada permanece, en 2 o 3 años, si te enfocas en esta dirección y puedes darle una pista para trabajar, puedes superar esta situación y se abrirán otras posibilidades. Por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Una clienta mía lo puse en su carta de acuerdo a algo que le estaba pasando, y estaba realmente ella descubriendo realmente su verdadero trauma, ¿no? De dónde emanaba. Y efectivamente Seto estaba en contacto con Quirón en su carta. Entonces ahí es cuando te das cuenta que de repente emerge esta idea del terror que ella tenía a realmente encontrar cuál era realmente su dolor. Porque muchas personas, aunque quieran poder trabajar su trauma, poder salirse de ese dolor que les causa el trauma, en el fondo no quieren descubrirlo profundamente porque no quieren mirarlo directamente a la cara. Exactamente. La realidad, por bruta y fea y maloliente, a casi nadie le gusta enfrentarla. Sí, y también porque a veces uno se ha acostumbrado tanto y ha creado su personalidad alrededor de este trauma, que si tuviese que realmente verlo y que ya no sea tan amenazante, entonces ¿quién soy yo ahora? Exacto, ¿quién soy yo ahora? Entonces es como una lucha interna con estas cosas, y obviamente cada persona tiene un nivel de conciencia diferente. Hay con ciertas personas que a lo mejor puedes mencionar esto inmediatamente y lo van a entender perfectamente. Y una de las cosas que hace de bueno esto es que de repente tú dices, exactamente, yo he estado teniendo terror de esta persona, por ejemplo, y ahora me doy cuenta que era un tema mío, que no, o sea, ¿no? Que la otra no era la otra persona. A la otra persona le importaba bastante poco mi temor. Exactamente. Entre otras muchas cosas, porque no era consciente de que generase tanto temor. Exactamente. Pero claro, esa persona no es la persona generándolo, te lo generaba a ti, ¿no? No, lo generabas tú. Sí, pero me refiero a esa misma persona. A ver, que levante la mano quien nos haya enterado ahí fuera. A ver, por favor, que íbamos bien y de repente hemos empezado con el tú y con el yo y ahora no sabemos dónde está Zeto. Exacto. Repetimos. Que, por ejemplo, ¿no? En el caso, imagínate que en mi caso sea mi madre, ¿no? Que yo tenía terror a esta señora fantástica, pobre mi madre. Y exactamente, pero mi madre no le provocaba ese temor a todo el mundo, era a mí. Ni tu madre era consciente del temor que en ti emergía sin que ella lo supiera. Exactamente. Ella no sabía por qué reaccionabas muchas veces como lo hacías. Exactamente. Nunca entendió. Pero tampoco se lo generaba a mi hermana ni a los demás en la familia. Quiere decir que era un tema tuyo, mío. Individual. Exacto. Eso es. Entonces, esa es la diferencia entre Zeto y Sedna. Sedna es algo extraordinario y vamos a hablar mucho de Sedna. Pero hoy no, que tenemos la batería del coche. Vale, pero voy a... Perdóname, pero es que está Roberto ya súper nervioso. Me dice, no hemos puesto la música, estamos aquí. No os podéis ni imaginar el fresquito que hace aquí al lado de la playa. Llevamos media horita. Pero entonces todavía estamos bien, ¿no? Te lo digo Roberto. porque, escucha, si nos levantamos un poco, porque antes no te has dado cuenta, pero te han pasado por encima 3 o 4 cangrejitos que salen por la noche, salen de la arena y salen a comer. No me lo digas. Entonces vamos a poner un poquito de música y movemos el set para que se puedan mezclar, y haremos favor. un fueguito. Un fueguito no nos dejan hacer fueguito en la playa. No. Lo siento. Está prohibido hacer fueguitos. Esto era en otros tiempos, ya está todo prohibido. No se puede hacer fueguitos, ni se puede hacer nada. Saca el mechero que habéis utilizado para los farolillos y te calientan las manos. Eso es lo máximo que vas a poder hacer.
Ahí están las cosas que están bordadas, unas, otras, y al final nos va a quedar un traje precioso. Estamos hablando de Cetus, que es el monstruo de las profundidades marinas, y nos venimos a la playa a hacer el podcast. Y ahora me colocas esta canción, que fue todo un éxito en los 80, Sí. y me habla del verano, de Londres, de los pubs, de las calles y de cómo ese verano se vive en Exacto. diferentes sitios del planeta, pero se les olvidó en los detalles de la letra hablar del verano de España. No sé, no habían venido por aquí de vacaciones, me imagino. Exacto. No se habrían dado una Pero vuelta. no, tengo otra cosa más ¿Más carismática todavía? Sí. A ver, sorpréndeme. Resulta, tú conoces este actor británico que tiene este nombre tan difícil que se llama Cumberbatch. ¿Sabes cuál es el que hizo de Turing? Ah, ¿Ok? vale. Ok, bien. Es Benedict Cumberbatch. ¿Ok? Él ha propuesto un proyecto de aquellas personas que amamos Londres, escribirle una carta a Londres. Y se va a hacer una competición, van a elegir la carta que ganadora, la publicarán en el Times de Inglaterra, y además se va a leer la carta en el Albert Hall en un concierto que va a haber. ¿Ok? Por supuesto, tú ya habrás escrito la Por tuya. supuesto, Por a esto voy. supuesto. Pero entonces, a raíz de que quería escribir mi carta de amor a la ciudad de Londres, me acordé que entre todos estos asteroides que hay con nombres de ciudades, apellidos normales, nombres normales, etcétera, etcétera, por supuesto está el asteroide London, que en mi carta astral personal cae exactamente en conjunción a Venus. Y de ahí mi long love story con London Town. ¿Ok? Entonces el asteroide London cae en conjunción a mi Venus, y yo fue llegar a Londres y enamorarme de esa ciudad, y hasta el día de hoy. O sea que tu próximo libro lo publicas seguramente en Londres y lo presentas. Más quisiera, a lo mejor debería, pero sin duda es donde fui a aprender astrología. Entonces, por supuesto, Sí, que tus Londres- orígenes están ahí, desde luego. Tus Exactamente. orígenes profesionales están en Londres. Exactamente. Entonces ahí pasaron muchas cosas importantes para mí en mi proceso astrológico, entre otras cosas el hecho de que ahí fui a la escuela de Liz Green. Vale, la primera parte de este episodio, que es el número 71 de esta segunda etapa de Astrología, Música y Tomate, hemos enfrentado a Cetus con Sedna. Y por hacer un pequeño resumen rápido, pues Cetus viene del griego y es la simbología del monstruo enviado a devorar a Andrómeda, y Sedna viene del inuit y es la diosa oceánica traicionada por su padre. Recordáis que en algún episodio hablamos de Sedna largo y tendido. Por otro lado, Cetus es el caos reptiliano, lo monstruoso, lo colectivo, y Sedna es el abandono, la herida femenina y el exilio interior. Esa es la simbología. Exactamente. Y dentro de la polaridad emocional, pues Cetus es el miedo, el colapso, la irrupción de la sombra, y Sedna es dolor, traición, desconfianza profunda. Eso es un pequeño así esbozo de lo que hemos hablado en la primera parte, pero te voy a proponer en la segunda Sí. que enfrentemos con Lilith. Ah, bueno. A ver, Lilith en el proceso de crecer psicológicamente tenemos que aprender, sobre todo las mujeres y los hombres también, por supuesto, a abrazar a Lilith. Es decir, a entender que Lilith cumple una función extraordinaria en nuestra psique, que es aquella que nos dice: no voy a hacer lo que me dicta el patriarcado. Tanto hombre como mujer, porque no es como que el patriarcado ha afectado solo a las mujeres. Yo lo hago con Hacienda, pero no me Pues, funciona. No. Pues podría ser Hacienda, Lilith. Sí, vamos, estoy segurísimo. Porque es aquella cosa que te incomoda, te hace hacer cosas A mí que tú no y a quieres millones de hacer. personas. Exactamente. A todos, en realidad. Entonces es muy difícil de manejar, es totalmente no domesticable. 100%. Eso no se puede hacer. Sí, sí.
Entonces hay que acostumbrar a entender que tú puedes controlarla, sí, aprender a controlarla, pero tú puedes controlar el que salga. Lo que no vas a poder controlar es sentirla. Sí, porque cuando Lilith dice... trimestralmente la siento. Exactamente. Entonces por ahí no va. Ya. Es un tema de que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Sí. Ahí, como hablando de Hacienda, por supuestísimo. Entonces es como ese grano que no deja de supurar, que aparece nunca mejor dicho. ¿no? Sí, cuanto menos te lo esperas, te sale esta voz salvaje. Sí. Y entonces tú... La voz salvaje dice, este mes ya no tienes más para gastar. Ya. Pero si todavía me queda, no, pero esto ya es mío. Te lo Sí. quitaré dentro de 2 meses. En el trimestre espérate que llego yo con las cuentas. Exactamente. Pero entonces hay formas. Una es aceptar que está ahí, aceptar que va a reaccionar así, y nos da algo, nos da ese sentido de sobrevivencia extraordinario, de decir, vale, tengo que seguir luchando, tengo que seguir generando, por ejemplo, en el caso que has dado tú, pero es ese impulso hacia decir, no me voy a dejar combatir, eliminar por el sistema. No lo haré, ¿no? Entonces te da esa fuerza. Esta es la cosa. Si uno sucumbe y se pone, digamos, Te conviertes en un indigente, te vas a la calle y dejas de generar, te sales del sistema y te conviertes en... Exactamente. Entonces cada uno es esta cosa que da Lilith de decir, hay una parte en mí que nunca se domesticará. Nunca aceptaré del todo, ¿no? Que entonces es una fuerza extraordinaria en el fondo, tremendamente creativa, porque uno tiene que buscar formas de combatir eso. Entonces te inspira creativamente y entonces en todos los sentidos es una fuerza que asusta, sí, porque te obliga a tener que trabajártelo, porque si no te vuelve loco. La peor salida es ponerse de víctima de Lilith, porque entonces... No, te bloqueas. Te bloqueas. Y, o sea, no hay forma de ganarle. No hay forma de ganarle. Esa es la realidad. Y dependiendo de dónde esté situada nuestra carta, y volviendo otra vez a tu consulta terapéutica, ¿hay unas situaciones que son irreversibles o volvemos a insistir, todo está en constante cambio y lo que es que manejar los cambios y saber cuál es el mejor momento para modificar tu rumbo? Sí, y bueno, primero hay que tener memoria de aquí al pasado, porque si miramos con conciencia cómo era yo hace 3 o 4 años, cuando a lo mejor no tenía ese aspecto de Lilith, ¿ok? Entonces entenderemos que no es siempre igual. Hay momentos donde hay más intensidad, donde uno se encuentra en un predicamento que no puede salirse de ahí, pero a lo mejor hace 3 o 4 años no estaba esa situación. Y a lo mejor dentro de 3 o 4 años tampoco va a estar. Sí, la frase esa que nos relaja a todos y nos baja el cortisol, que dice, tranquilo, tranquila, esto también pasará. Exactamente. Pero ¿cómo hacemos para que pase de una forma consciente y seamos capaces de manejarlo? Bueno, como digo, ahí viene la fuerza de Lilith para mí. No ponerse de víctima. Es decir, yo puedo darle la vuelta a esto. Tengo que encontrarle la vuelta. Porque siempre la creatividad humana es extraordinaria. Entonces, para poder ser efectivo, ¿qué pasó? A ver, aquí vamos a sacar ese magnífico mito de Urano. ¿Cómo es que nace la Afrodita? ¿Te acuerdas, no? Se le cortó los testículos a un padre, sí, ¿no? Entonces, para que nazca nuestra creatividad absoluta, nos tenemos que salir del cajón cultural en el que hemos nacido y dejar de pensar dentro del cajón. Hay que salirse del cajón para poder tener un poquito más de creatividad. Porque es que si no, si vas a seguir siempre dentro del cajón, no hay salida creativa. En la comodidad no parece que seamos muy creativos. Bueno, hay muchísima gente creativa. ¿En la comodidad? No, la comodidad cero. No, la comodidad no. La creatividad no es cómoda. No. Para nada. No. Porque tiene que haber un elemento de riesgo.
Si no hay un elemento de riesgo, no hay creatividad. Si le sumas riesgo, incertidumbre, hambre, dolor, Sí. crisis, ceguera y... Entonces haces lo posible por encontrar la salida. Sí, Porque lo que quiere nuestro organismo, que esto encontrarla. es a nivel celular, es sobrevivir. y ahí es donde Lilith es tan poderosa, porque Lilith dice, yo no voy a acatar las órdenes y le voy a buscar la forma de hacértelo lo peor posible, ¿no? Ahí sale esta rebeldía, porque lo que tiene Lilith es que es rebelde. Rebelde, por eso en teoría la echan del Edén, ¿no? Es esa que incomoda, que dice, no voy a acatar las órdenes, voy a hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, es el patriarcado el que convierte a Lilith realmente en un demonio femenino. Porque a lo mejor no está... Lo utiliza. Exactamente, como demonio. Claro, claro. Demonio, ¿por qué? Porque dice que no lo voy a hacer como me lo dices tú. Toda la parte social que necesita controlar al resto necesita de un bastón. Exacto. ¿No? De un cetro o de un elemento de riesgo o de peligro para que el resto de la población, con el miedo que es muy poderoso, Sí. quede bajo el yugo de... Entonces Lilith es o fue durante muchísimo tiempo ese bastón. Sí, lo es, y sigue siendo. A ver, lo que sí es cierto es que cuando uno llega a estos puntos donde encuentra a Lilith y no entiende qué le pasa, yo, lamentablemente, como buena psicoterapeuta que soy, pienso que hay que hacer terapia. Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo reconocemos en nosotros mismos que me vendría muy bien acercarme a la consulta, por ejemplo, de Cristina, Sí. o contactar con Cristina y preguntarle a ella, oye, me pasa Bueno, esto, cuando yo ¿crees ya que estoy- debo ponerme en terapia? ¿Y cómo es una terapia con una astróloga de cabecera como tú? Ya, bueno, el tema de la astrología combinado es que la carta se va a usar simplemente tipo diagnóstico para ver qué es lo que está pasando en este momento y por qué se detona en este momento Ujú. y qué memorias de otros momentos donde se ha detonado algo parecido, porque la carta Vale. tiene Encuentras tiempo. la ruta, encuentras la Sí, ruta. exactamente. Y puedes señalizar dónde están las Exacto. posibles salidas. Pero el trabajo después es un trabajo metódico. Uno tiene que decidir de acuerdo, obviamente, a sus posibilidades económicas, si voy a ver un terapeuta una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes, una vez cada 2 meses. Todo depende de lo que yo pueda pagar. Pero tiene que haber un hilo conductor donde el trabajo que hago en una sesión no se pierda para la próxima sesión. Vale, ¿no? que también vea yo como paciente que está funcionando bien y que camino mejor por el sendero que me toca. Ya, pero eso es un proceso largo, ¿eh? Eso no pasa ni en una ni en 2 sesiones. Porque hasta que uno llega al punto, normalmente a la terapia la persona va, la explicación que se da a uno mismo para ir no es la verdadera. Ya, es la justificación para Eso ir. está claro. Entonces se descubre en el proceso realmente por qué estoy aquí. La primera intención uno no sabe por qué va porque a lo mejor alguien le ha dicho, ve a hacer un poco de terapia porque estás fatal o porque yo no duermo, por ejemplo. A ver, ¿hasta cuándo puedes no dormir? Si uno no duerme casi ninguna noche, algo tendrá que hacer, aparte de tomarse la pastilla. Sí. Está claro, porque la pastilla... Enfermar. Lo Exacto. más normal es que termines enfermando. Exacto. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar, pero es cierto que ahí viene el miedo a Seto, y en esto sí que lo podemos nombrar, que es el temor a ser descastado por la tribu. Es decir, si me libero y me convierto en individuo, mi tribu, mi familia, mi cultura me echarán y me quedaré sin familia, sin tribu, ¿no? Este es Eso es otro miedo. Ese es el miedo. Ese es el miedo. El miedo a no pertenecer. Exacto. Entonces, las culpas, ¿no? No puedo dejar a mi hermano y a mi hermana que están sufriendo, y uno está sufriendo más que todos los demás, pero no puede dejar. Entonces, todas esas son trampas que nos hacemos a nosotros mismos para no ir al terapeuta. Es lo que hay. ¿Y se puede hacer online? Absolutamente. Hoy en día, por supuesto, el mágico Zoom. ¿Sí?
Claro, ¿Tú eso- encuentras ese feedback con el Sí. paciente? Sí. Sí, porque aunque tú estés en el Zoom, tú estás hablando con alguien. Claro. Estás hablando con otro ser humano. Estás hablando con otro ser humano, es decir, no estás hablando con un algoritmo. Obviamente después serán los algoritmos lo que hagan la terapia por Bueno, Zoom. yo espero que no. Pero no se puede comparar a tener la persona enfrente y con tu carta natal sobre la mesa para que tú puedas mirar, comentar. Pero sí que la carta sirve a veces, porque como tú lo has visto varias veces, José Antonio, si uno geométricamente puede ver que resulta que viene Lilith y te está haciendo un ángulo exacto de 90 grados a tu luna, por ejemplo, ¿no? Entonces tú sabes que te está hablando Lilith. Entonces, veamos qué dice Lilith. Claro, ¿no? En ese sentido, la situación del ignorante, me coloco como ignorante, decir, me está pasando algo, pero no sé lo que es. exacto. Entonces, voy a tu consulta, me siento, vemos mi carta y dices, esto es lo que está ocurriendo. ¿Entiendes ahora? Claro. Sí, ahora ya puedo tomar decisiones. Sí, la primera entendimiento es solo mental. Sí, solo. Entonces, el entendimiento Luego está... está después la parte emocional. Exacto. Que uno Y es la que tengo, la que se trata en terapia de encauzar. Exacto. Porque mentalmente, si uno es más o menos bastante bien amueblado en la cabeza, va a entender a nivel mental algo, pero eso no hace el trabajo. El trabajo es que uno tiene que entenderlo desde el corazón, ¿no? Que Este es dicen que es nuestro segundo o primer cerebro. Sí. Todavía estamos por descubrir muchas cosas y como decimos en este podcast, que no lo podamos ver No quiere decir que no esté. o que exista. Que no José esté Antonio, o nos que quedamos exista. aquí en la playa un Sí, más rato que nada, porque... sí, nosotros sí, pero Roberto tiene que terminar, tiene que editar y le queda muy poca batería porque tú quieres es regresar verdad. a casa Bueno, con el coche, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque no nos hemos ido a cualquier playa, No, nos hemos y no me venido apet- ni más ni menos que a Tarifa. Sí. O sea, no había otra playita No, más cercana. bueno. Tarifa, provincia de La Cádiz, había, que la está había. a 1 hora y media del Jardín de Cristina. O sea, ¿había playas? Pues no, allí, a Pero Tarifa. aquí, en esta magnífica playa de Bolonia, Sí, Dios mío. es verdad. Cristina, ha sido un auténtico placer. Ojalá Igualmente. que nuestros 873, que hoy faltan 3. Solo en YouTube, José Antonio. No olvides la gente en Spotify, en iVoox. Pero si Spotify nos quita programas, yo No, ya no nos los quitaron quiero. algunos. ¿Algunos? Algunos. Han quitado No la mitad. todos. No, no son la Pero mitad. ¿y por qué no nos dices? quitan la lista de música? No lo sé. Es curioso, ¿no? Deberíamos hablar con O ellos. sea, la lista de música va ¿Alguien creciendo. sabe qué podemos hacer con ¿Spotify? Spotify? Por favor, contestarnos. ¿Alguien tiene el teléfono de Spotify que yo lo llame? Escuchen, escribirnos, suscribirse por favor a nuestro podcast, comentar. Que es gratis. Exacto. Y sobre todo hacernos preguntas. Preguntas, nos encantan las preguntas, ¿ok? Un abrazo a todas. Oye, Cris, Sí, José Antonio. ¿tú habías traído plátanos? No, ¿Seguro? seguro, why? Oye, lo que llevan los cangrejos entonces, ¿qué es? No. Esos son plátanos, ¿de dónde han sacado los plátanos? Estás viendo un plátano caminar por la Llevo playa. rato viendo los cangrejos llevándose el plátano. No es nuestro, José Antonio.